asemeja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta ahí. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente. Basada en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo. Hola iglesia, que el Señor les bendiga en este día, que sea esta semana, este día es un día para exaltar a Dios, para buscarle, para estar con Él. Hoy queremos decirte, Señor, que toda nuestra alma, todo nuestro ser te anhela, que tenemos hambre y que tenemos sed de ti, del Dios fuerte, del Dios poderoso, del único que es grande para salvar. Y te lo decimos, poderoso, fuerte y grande Dios. Nuestra alma tiene sed de ti. Sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea
sea la gloria, sea la honra y sea el dominio por los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra y sea el dominio por los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Alma
clama por ti. Exaltar tu nombre y queremos decirte que tú eres la razón de nuestra alabanza, que tú eres la razón de buscarte, de exaltarte, que ese eres tú, Señor. Hoy exaltamos tu nombre, Jesús. Hoy levantamos tu nombre. Te decimos que tú eres el único digno de recibir la alabanza, de recibir la gloria, de recibir la honra, Jesús. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí, y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, tu nombre exaltamos,
En nombre de Cristo, en nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, nombre sobre todo nombre, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. La libertad que tú nos has dado para exaltarte y para alabarte. Que con esa misma libertad nosotros hoy podamos exaltarte y alabarte en nuestros hogares. En cada hogar, en cada casa, sea exaltado tu nombre. Y que haya libertad para buscarte. Y que haya libertad para hablar de ti. Y que haya libertad para llenarnos de ti. Para confiar y creer que tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Hay libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad.
en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por su sangre, libres soy y somos libres por su sangre, libres soy. Gracias por tu libertad y gracias por amarnos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Espero que se encuentren bien y quisiera que vaya y busque una Biblia o si la tiene allí a la mano para que juntos en este día entremos a descubrir todas esas cosas maravillosas que podemos encontrar allí en la palabra de Dios. Dándole gracias al Señor por este día y dándole gracias al Señor porque nos permite estar aquí hoy delante de Él. Es por eso que le invito para que sea agradecido delante de Dios en este día y nos permita descubrir hoy a través de su palabra ese mensaje que Él tenga para nuestras vidas. Padre, muchas gracias por bendecirnos, Señor. Quiero declarar tu palabra que dice allí en el Salmo 119, Señor, sé bueno con cada uno de estos tus siervos, para que podamos vivir y obedecer, Señor, tu palabra. Padre, te pedimos, como dice allí mismo en este Salmo, que abran nuestros ojos para ver las verdades maravillosas, Señor, que encontramos allí en tus enseñanzas. Señor, y que nos permitas, Señor, no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Amén. Quiero compartirles este día acerca de la voluntad de Dios. Pero para poder entender sobre la voluntad de Dios, primero tenemos que mirar qué significa la palabra voluntad. Es la capacidad que nosotros tenemos de hacer o no hacer alguna cosa, ¿ya? Y vamos a entender entonces que la voluntad de Dios, por lo tanto, es todo aquello que Él quiere hacer en medio de nuestras vidas. Entonces, qué bueno que tenga claro ese concepto para poder adentrarnos hoy en la palabra de Dios y mirar esta enseñanza que Él tiene hoy para edificar nuestras vidas. Entonces, la voluntad de Dios es todo aquello que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y quisiera invitarlo a que busque allí en su Biblia el libro de Efesios y vaya allí hasta el libro de Efesios al capítulo 5. Libro de Efesios capítulo 5. Hay allí unos versículos que quiero compartir para empezar este tema con ustedes y es en el versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo quiero que miremos cómo la palabra de Dios lo está declarando allí. Dice que para que entendamos, o sea, para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. En el versículo 17 lo dice, que no seamos insensatos, que aún como lo dice allí mismo la palabra, que seamos sabios, que seamos entendidos para poder comprender, para poder entender la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios nos dice que debemos de entender cuál es la voluntad de Dios, quiere decir que la voluntad de Dios es entendible, o sea, que usted sí la puede entender. Hay veces se nos complica demasiado decir es que la voluntad de Dios es algo muy complicado y es algo muy difícil.
No, lo primero que la Biblia nos está enseñando hoy es que la voluntad de Dios, tú y yo la podemos entender. Pero ¿cómo la podemos entender? El versículo 16 nos lo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder entender la voluntad de Dios es que tenemos que aprovechar bien los días. Los tiempos que nosotros tenemos debemos de aprovecharlos correctamente, y eso es lo que nos va a llevar, nos va a conducir a poder entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es importante entender la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Porque hay muchas cosas que nosotros entendemos, pero aunque muchas veces las entendemos, nosotros no las hacemos. ¿Sí me comprende un poco lo que le estoy diciendo? Hay muchas cosas, y hablo con respecto al Señor, con respecto a Dios, con la dirección que nos da, con sus normas, mandamientos, preceptos, direcciones que Él da para nuestras vidas. Hay muchas cosas que nosotros las entendemos. Nosotros entendemos muchas veces lo que se está haciendo bien o se está haciendo mal. Nosotros entendemos qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Pero entenderlo no quiere decir que nosotros lo vamos a ir a hacer. Entonces, muchas veces sí entendemos, sí comprendemos la voluntad de Dios, pero no todas las veces nosotros vamos y hacemos la voluntad de Dios. Quiero que me acompañe allí en sus Biblias, busque el Evangelio de Mateo al capítulo 7. Vamos allí al Evangelio de Mateo al capítulo 7. Y en el versículo 21 nos dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Según lo que acabamos de leer allí en el Evangelio de Mateo 7:21. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, viviéndola. Entonces, con esto quiero dar explicación a lo que dije anteriormente. Usted puede comprender la voluntad de Dios, usted la puede entender, pero eso no te abre las puertas del reino de los cielos. Lo que nos abre la puerta del reino de los cielos es hacer esa voluntad, es hacerla. Dos cosas fundamentales si nosotros queremos conocer a Dios, y es si nosotros queremos hacer parte de ese reino de los cielos. Hay que entender la voluntad de Dios, pero también hay que vivir la voluntad de Dios. O sea que son dos cosas que usted y yo necesitamos para nuestra vida. Entenderla, pero también vivirla. Ahora, viene la pregunta que nos podemos estar haciendo muchos de nosotros hoy a través de lo que el Señor nos está hoy enseñando y edificando. ¿Cómo hacemos nosotros para comprender y para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos? Y quiero que entonces vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 3. Allí nos adelantamos, estábamos en Mateo, al Evangelio que sigue, Marcos capítulo 3. Y me acompañan, vamos a ir juntos al versículo 31. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús está sentado con una multitud, está alrededor de
de mucha gente allí compartiendo la palabra de Dios. Y de pronto están allí en ese lugar, en una casa, en un lugar determinado, y vienen y le avisan, vienen donde Jesús y le dicen: Señor, tu familia está afuera. Tu familia vino a buscarte. Vino tu madre, vinieron tus hermanos. Dice allí la palabra de Dios, para que lo rectifiquemos allí, en el versículo 33, perdón, en el versículo 32, le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos están afuera, y ellos han venido a buscarte. Están preguntando por ti, ¿ya? Vinieron a buscarte, quieren llevarte a tu casa. O sea, la familia de Jesús vino. Ahora, ¿cuál familia es esta? Pues es la familia biológica, ¿ya? Recuerde que Jesús tuvo hermanos, ¿ya? María tuvo otros hijos, lógicamente después de tener a Jesús, porque ella fue virgen, ¿cierto? Para poder tener a nuestro Salvador. Y entonces allí viene y se acerca con sus otros hijos, los hermanos de Jesús, y vienen a buscarlo. La familia de Jesús está allí afuera, preocupado por las cosas de afuera. Es bien interesante esto. La familia del Señor está afuera, preocupado por las cosas de afuera. ¿Y cuáles son esas cosas de afuera? Están preocupados porque Jesús está cansado, porque Jesús debe de tener hambre, y ellos se preocupan por esas cosas y por eso lo llaman y quieren llevarlo a la casa. Pero adentro de ese lugar hay una multitud que está con Jesús y están sentados escuchando la palabra que el Señor les está allí dando. Y viene la respuesta del Señor. Vamos a mirar luego la respuesta del Señor. Versículo 33 dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En otras palabras, Él viene y les dice: ¿Ustedes quieren saber quién es mi familia? Dice: son todos los que están aquí a mi alrededor oyendo la palabra que yo les estoy dando. Los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi familia. Entonces, lo primero que yo quiero compartirles a ustedes en este día es que para nosotros poder entender la voluntad de Dios, para nosotros poderla vivir, tenemos que entender que la voluntad de Dios para nosotros es que nos sentemos con el Señor a escuchar su palabra. Eso es lo primero. El Señor, en su voluntad, Él quiere que nosotros nos sentemos a escuchar la palabra que Él nos quiere dar. Y es lo que estas personas estaban haciendo allí en ese lugar, sentadas alrededor de Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que leas la palabra de Dios, que aprendamos de en medio de la palabra del Señor. Miren, cuando la palabra de Dios entra al corazón de las personas, inmediatamente la palabra de Dios nos libera y nos hace libres. Y es ahí donde el enemigo y el diablo pierde ventaja sobre nosotros, ¿ya? Cuando la palabra entra, cuando nosotros dejamos que esa palabra obre en medio de nuestras vidas. El diablo quiere que tú estés afuera, ¿ya? Como la familia de Jesús, que estés afuera preocupado por las cosas de afuera. El diablo no quiere que estés adentro, ¿cierto? Sentado a los pies de Jesús, haciendo su voluntad, dejando que Él te hable a través de su palabra. Es muy bonito esta historia, ¿no? Porque lo podemos ver desde ese punto de vista, ¿ya? Jesús está adentro de un lugar, de una casa, de un aposento, y afuera está su familia que viene por Él. Pero es interesante ver cómo la familia que está afuera, la familia de Jesús, están preocupados por cosas muy diferentes. Preocupados por llevarlo a casa, preocuparlo por llevarlo para que descanse, para que se alimente, para que renueve sus fuerzas posiblemente. Pero los que están adentro con el Señor, están preocupados de poder entender y escuchar la palabra de Dios.
¿Ya? ¿Es difícil leer la Biblia? Claro que sí. No es fácil leer la Biblia. No porque no se pueda entender, no, sino porque el diablo no quiere que nosotros aprendamos. El enemigo de nuestras almas no quiere que tú escuches la palabra de Dios, que tú te sumerjas en medio de ella. Ahora, hay algo que también quiero aclarar. En ningún momento el Señor está siendo despectivo o grosero con su familia. No, Él simplemente está haciendo una enseñanza. Él les está diciendo a los que están allí con Él, les está diciendo, ustedes en este momento, ustedes son mi familia porque ustedes están haciendo la voluntad de Dios. Los que están afuera, que también es mi familia, ellos no están ahora preocupados en hacer la voluntad de Dios. Porque si ellos hubieran querido hacer la voluntad de Dios, ellos hubieran entrado, ellos hubieran estado dentro acompañándolo también. Sus hermanos y su madre estarían entonces también haciendo la voluntad de Dios, escuchando la dirección y las enseñanzas que Él les estaba dando. Entonces, hacer la voluntad de Dios de pronto no te deja que no la entendamos muchas veces, pero no nos permite hacerla, ¿ya? La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios. Y una de las formas de conocer la voluntad de Dios es sentarnos a escuchar al Señor, como lo estaban haciendo allí, esta multitud, allí en esta historia que estamos viendo de Marcos. No, te digo una cosa, es mejor estar adentro que estar afuera. Es lo que nos enseña allí esta historia. Es mucho mejor estar adentro que estar afuera. O sea, es mucho mejor estar sentado allí escuchando al Señor que de pronto estar preocupado por otras cosas. Entonces, lo primero que debemos aprender en esta noche de lo que nos está compartiendo el Señor es que la voluntad de Dios es sentarnos con el Señor a escuchar su palabra. Hay que sacar esos tiempos para sentarnos con el Señor a escucharle. Ahora vamos a mirar qué más es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y quiero que me acompañen nuevamente a Efesios, al capítulo 6. Que vamos un momento nuevamente al libro de Efesios, al capítulo 6, al versículo 5 y 8, que les quiero compartir. Dice, del 5 al 8. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo segundo que tenemos que entender de la voluntad de Dios para nosotros es que Él quiere que nosotros trabajemos duro, pero que lo hagamos con buena voluntad y que lo hagamos con entusiasmo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Trabaja como si Cristo fuera tu jefe. En todo lo que tú hagas, si tienes un empleo en una empresa o si tienes una empresa, aún si eres de pronto ama de casa y también tienes trabajo allí en tu hogar, lo que te quiero decir es que toda labor, todo trabajo que nosotros realicemos, la voluntad de Dios es que nosotros lo hagamos como si fuera para el Señor, no para los hombres, ¿ya? Por eso nosotros debemos de dar lo mejor de nuestro trabajo, de nuestra mano de obra, de lo que nosotros sabemos hacer, ¿ya? Y sobre todo, no solamente cuando nos están viendo, sino también
cuando no nos ven, o sea, en todo tiempo, porque es increíble lo lento que a veces trabajamos cuando no nos están viendo, ¿cierto? Pero no es sino que entre el dueño, no es sino que entre el supervisor, que entre la persona que nos está allí vigilando o estamos bajo alguna autoridad para inmediatamente nosotros empezar a trabajar mucho más rápido. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí en Efesios. Dice allí que nosotros debemos de servir, en el versículo 7, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Ahora, trabajar hace parte de la voluntad de Dios. Entonces, veíamos ahora que sentarnos a escuchar al Señor hace parte de la voluntad de Dios. Sentarnos a escuchar su palabra. Pero trabajar también hace parte de la voluntad de Dios. Ahora, no es trabajar por trabajar. No es por cumplir una obligación. No. Es trabajar sirviendo de buena voluntad, dice la palabra de Dios, como para el Señor. Ya sea que hagas lo que sea, el trabajo que tengas, la posición la labor que desempeñes, el trabajo de un verdadero cristiano es hacerlo bien. Esa es nuestra responsabilidad. Y hacerlo bien en todo momento, como dice allí, sea que nos vean, sean que no nos vean, ¿ya? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero la voluntad de Dios no solamente es que trabajes y que hagas las cosas como para el Señor. No, también la voluntad de Dios es que trabajes con orden en tu vida. Porque muchas personas también laboran, pero llevan una vida financiera desordenada, llevan una vida personal desordenada, no llegan a tiempo, no tienen unas finanzas estables, o muchas veces también no tienen un empleo estable, viven de trabajo en trabajo. Entonces la voluntad de Dios no solamente es que trabajemos y que lo hagamos como para el Señor, no, también la voluntad de Dios es que lo hagamos con orden, ¿ya? Para cuando vengan esos momentos difíciles, Dios nos pueda bendecir, ¿ya? Cuando trabajamos como para el Señor, Él se encargará de abrir todas esas puertas que nosotros muchas veces necesitamos. El que trabaja y lo hace como para Dios es fiel en todo. Uno distingue a una persona que trabaja y hace las cosas como para Dios, porque es fiel en todo. Es fiel con Dios, es fiel con su familia, es fiel con su empresa, es fiel con sus obligaciones, es fiel con sus responsabilidades, es fiel con sus amigos, es fiel con su iglesia. Entonces esa es la segunda de las cosas que quería compartir en este día sobre la voluntad de Dios. Lo segundo que Dios quiere, la voluntad del Señor para nosotros, es que trabajemos y que lo hagamos duro, pero también, como dice allí, que lo hagamos con una buena voluntad y que lo hagamos con mucho entusiasmo. Ahora vamos a mirar una tercera voluntad de Dios para nuestras vidas. Está en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Este pasaje se lo voy a leer en versión internacional. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3 al 5. Dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Entonces la tercera voluntad de Dios para nuestras vidas es que estemos santificados. ¿Y qué significa estar santificados? Significa apartados para Dios, que estemos separados para el Señor. La voluntad de Dios es vivir dentro de los límites que Dios ha puesto en nuestra sexualidad. Cuando Dios pone límites para nosotros en su palabra,
es siempre para nuestro bien y para nuestra protección. El inconveniente que nosotros encontramos cuando vemos límites que Dios va colocando en nuestra vida es que nosotros lo vemos para mal, lo vemos como un castigo, como una disciplina. No, los límites que Dios coloca en la palabra de Dios para nosotros es para nuestro bien y es para protegernos. Cuando el Señor dice que seamos fieles con nuestras esposas y esposos, está colocando un límite para cuidarnos, para protegernos, como lo hace también con la salud, como lo hace también con las finanzas y con cada área de nuestra vida. Todas las áreas con el Señor tienen límites, y esos límites están puestos allí en la palabra de Dios. Por ejemplo, en las finanzas el Señor dice que el límite es que no nos excedamos en deudas, que no gastemos más de lo que nos ganamos, que seamos honrados, que seamos ordenados en el manejo financiero. Entonces, esos límites están puestos allí para que nos den a nosotros seguridad, estabilidad y podamos ser protegidos. Sucede igual en el área sexual, ¿ya? Ahora, la cultura y la sociedad de hoy nos dicen todo lo contrario, ¿cierto? Nos dice, mira, está bien, busca aquí, busca allá, hazlo con este, hazlo con aquel, hazlo con aquella. Es una necesidad que tú tienes, que no tiene nada de malo. Tú tienes que desahogarte, tú tienes que hacer otras cosas. Y la cultura y la sociedad te pueden decir eso y muchas otras cosas más, pero eso no está bien. La palabra de Dios te dice, eso no es correcto. La palabra de Dios te dice, mi voluntad, dice Dios, es que tú seas santificado, que tú seas apartado. La voluntad de Dios es que nosotros cuidemos nuestra vida sexual. La voluntad de Dios es la sexualidad en el matrimonio, no fuera de él. ¿Ya? Amigos, Dios es más sabio que nosotros. Él nos creó y por eso Él pone límites, porque Él sabe que la sabiduría del mundo es demasiado peligrosa. ¿Ya? Por eso hay tantos matrimonios y hay tantas relaciones que hoy se encuentran destruidas, que hoy se encuentran al borde de muchas crisis. Si queremos un cuerpo santo y para Dios, nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Si tú renuevas tu mente y tú entiendes que Dios te dio una mujer al contraer matrimonio, te dio un varón al contraer matrimonio con él, es para tu deleite, es exclusivamente para ti y nada más. Entonces, la solución para que nosotros podamos acabar muchas veces con esas tentaciones sexuales es enseñarle a nuestra mente que nuestra vida es para Cristo y que así como nuestra vida es para Cristo, nuestra vida también es para esa persona que tenemos a nuestro lado. Vamos a mirar otra voluntad de Dios para nuestras vidas y la vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos agradecidos. Seamos agradecidos en todas las circunstancias. No vivimos muchas veces en la voluntad de Dios cuando estamos quejándonos constantemente, cuando estamos inconformes por muchas cosas, cuando no aceptamos otras que llegan a nuestras vidas y cuando muchas veces estamos preocupándonos por todo, ¿ya? Aún cuando estamos preocupándonos por cosas del futuro que todavía aún no han llegado. La preocupación es un pecado, porque es dudar de la voluntad de Dios y el poder de Dios sobre nosotros. Aún en las peores circunstancias,
en los peores momentos, nosotros tendremos siempre cosas por qué ser agradecidos. Cuando aprendemos a vivir en la voluntad de Dios, como nos decía al inicio de la palabra que estudiábamos, cuando nosotros aprendemos a vivir en la voluntad de Dios, nosotros siempre encontraremos algo por lo cual estaremos agradecidos de Dios. Este es un termómetro, esto es una señal de nosotros saber si estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. Y es cuando somos agradecidos constantemente. Cuando tú le agradeces al Señor y le dices, gracias por estos alimentos, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque me diste la provisión de este día. Gracias, Señor, porque pude terminar este trabajo. Gracias. Cuando nosotros constantemente estamos agradeciéndole al Señor, siéntase feliz de que entonces usted está cumpliendo y está viviendo porque lo ha comprendido cuál es la voluntad de Dios para su vida. Nosotros debemos estar buscando diariamente qué agradecer. Yo creo que, por ejemplo, en este momento tú puedes agradecer que estás siendo edificado, que estás siendo enseñado por la palabra de Dios. Este es un momento también para ser agradecido. En todo momento, cuando vamos al descanso ya en la noche, decirle, Señor, gracias. Señor, te doy porque puedo venir a reposar después de un día, Señor, que lo he vivido contigo. Entonces, qué bueno es poder tener un corazón agradecido todos los días. Todos los días. Comienza a ser agradecido por todas las cosas. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Ya? Porque es la voluntad de Dios. Muchas veces la gente dice, uy, pero eso es muy cansón, eso es muy tedioso estar dándole gracias al Señor por todo. No, es la voluntad de Dios, lo estamos leyendo aquí. Y si no lo crees, yo quiero que lo corrobores allí en lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 5 y versículo 18. Da gracias en todo, mira lo que dice, gracias en todo, porque esa es ¿qué? Esa es la voluntad de Dios. ¿Ya? Por eso es tan maravilloso uno, aún en los tiempos buenos como en los tiempos malos, poder ser siempre agradecidos con el Señor. Ahora quiero que vayamos a 2 de Pedro. Vaya allí a su Biblia. Hoy estamos estudiando varios versículos, pero es para poder entender bien cuáles son aquellas cosas en las cuales Dios quiere que hagamos la voluntad de Él en nuestra vida. 2 de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bonito este pasaje, muy hermoso. El Señor dice allí que Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie se pierda, ¿ya? Y es muy hermoso porque este es un mensaje que Dios nos está enviando a cada uno de nosotros, me lo está dando a mí hoy, pero te lo está dando a ti allá. Y Dios dice, yo no quiero que tú te pierdas, no quiero que perezcas, pero también hay una condición. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que eso no suceda? Y es que nosotros vayamos al arrepentimiento. Entonces la voluntad de Dios es que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Significa que la voluntad de Dios es que yo pueda ver en mi vida un cambio interno en mi corazón. Porque cuando hay arrepentimiento, ¿cómo sé yo que estoy cumpliendo la voluntad de Dios arrepintiéndome? Cuando hay un cambio en mi corazón. Cuando yo comienzo a hacer cosas diferentes, cuando yo comienzo a decir, yo no voy a volver a mentir, no voy a volver a robar, no voy a volver a hacer esto, yo voy a empezar a tener orden en estas cosas, le voy a poner orden a mi vida, voy a hacer estos ajustes sobre mi vida. Cuando todas esas cosas empiezan a suceder en tu vida, es porque hay un cambio interno. Pero ese cambio interno, ¿sabe por qué viene? Viene porque hubo arrepentimiento. Tú no vas a hacer un cambio si no te arrepientes.
Cuando yo he hecho cambios en mi vida y yo he dicho, esto no lo vuelvo a hacer, esto lo tengo que corregir, es porque me arrepiento y digo, si lo tengo que cambiar es porque lo estaba haciendo mal. Ahí ya hay arrepentimiento, ¿ya? Por eso entonces es tan importante entender que dentro de la voluntad de Dios está en que haya en nosotros un verdadero compromiso y arrepentimiento. Mire, tú no sabes cuándo vas a partir de este mundo. Ninguno de nosotros lo sabemos. Tú no sabes cuándo vas a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. Y el único medio de salvación es tener fe en Jesucristo. Nada más. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. Porque de lo contrario, vamos a perecer. Pereceremos irremediablemente. La voluntad de Dios es que te vuelvas a Él. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, no es por beneficios, no es por las cosas, no. Lo principal es aprender a vivir dentro de esa voluntad de Dios para nosotros poder llegar a la salvación. Eso es muy hermoso. Es ese proceso en nuestras vidas que Dios quiere hacer de arrepentimiento para nosotros poder llegar a la salvación. El arrepentimiento es como el salvavidas que necesitamos para vivir una verdadera vida llena de propósitos, llena de anhelos, llena de sueños. El arrepentimiento es lo que logra borrar nuestros pecados, cualquiera que sean, y nos da una nueva oportunidad. Dios no mide el tamaño de nuestros pecados. Dios mide es la disposición de un corazón arrepentido que está dispuesto a decir, no voy más con esto, no hago más esto. Lo único que puede llenar esos espacios vacíos que hay veces tenemos en nuestros corazones y que hay veces tenemos en nuestras vidas, es el poder no solo entender la voluntad de Dios, sino vivir la voluntad de Dios. Eso es algo que es maravilloso, eso es algo que debe de llenarte hoy de gozo y de alegría y sobre todo de mucha esperanza, ¿ya? Saber que, porque todos tenemos hay veces vacíos, cosas que nos faltan, ¿cierto? Allí en nuestra vida, en nuestro corazón, hay veces quisiéramos y decimos, qué bueno poder yo llenar esto con algo, poder lograr estas cosas. Hay cosas que aún todavía no parece que no las hemos logrado, que nos falta algo, que hay algo que nos está faltando. Pues yo quiero decirte ahora, es poder entender la voluntad de Dios y poderla vivir cada día. Eso será lo que nos motivará, nos llenará y nos impulsará a seguir adelante de la mano de Dios. Porque mire, Dios no está enojado contigo, Dios no está enojado con ninguno de nosotros. Por el contrario, Dios te ama. Dios te ama y te ama tanto, tanto que envió a su Hijo a morir por ti, a morir por nosotros y a perdonarnos todos nuestros pecados. Es ese amor tan maravilloso y tan grande del Señor. Y entonces cuando uno ve ese amor de Dios para con nosotros, ese amor inagotable, es cuando uno se puede motivar, es una motivación grande para uno poder decir, entonces, ¿cómo yo no vivir en la voluntad de Dios? No solamente es comprenderla, es vivirla también, ¿ya? Mire, es su voluntad que tú te vuelvas a Jesús. Es nuestra voluntad que nosotros nos volvamos al Señor. Y si nos volvemos a Él, yo te aseguro algo, Él no nos va a fallar y Él no nos va a abandonar. Algunas personas se podrán burlar o podrán ignorar el vivir en la voluntad de Dios. Pero si nosotros no tenemos a Jesucristo, vamos a perder. Esa es una realidad y esa es una verdad que tú tienes que entender en este día que el Señor está hablando a nuestros corazones. Entonces, quería compartirles a ustedes esta noche y como siempre hago, voy a hacerles ese pequeño resumen de cuáles son aquellas cosas en las cuales Dios quiere hacer la voluntad
sobre nosotros. La primera es que la voluntad de Dios es sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Esa es una de la voluntad de Dios para nosotros. La segunda es que la voluntad de Dios es que trabajemos duro, pero que trabajemos de buena voluntad y que trabajemos con entusiasmo en todo lo que hagamos. La tercera voluntad de Dios es que estemos santificados. Y santificados significa apartados para Dios y guardados en una vida sexual que agrade y que honre al Señor y dentro del diseño de Dios para el matrimonio. Y lo cuarto es que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Ser agradecidos es algo fundamental en nuestras vidas. Y lo último es que la voluntad de Dios es que haya arrepentimiento, que haya arrepentimiento. Qué bueno que en el transcurso de esta semana usted pueda estudiarlas bien, que usted las pueda de pronto sumergirse un poquito más allí en la palabra de Dios y empezar a aplicarlas. La palabra de Dios lo dice muy claro hoy cuando iniciábamos este tema. Dice que nosotros debemos de comprender, entender la palabra de Dios para poderla vivir, para poderla hacer. Y Dios nos está dando unas herramientas muy poderosas este día para vivir de una manera diferente. Vivir en la voluntad de Dios es vivir totalmente diferente a lo que muchas veces nos han enseñado, a lo que muchas veces nos han dicho. Pero vivir dentro de la voluntad de Dios trae una gran bendición para nuestras vidas y hace que transforme y cambie muchas cosas en medio de nuestro ser. Por eso yo vuelvo y te digo y te repito, puedes ignorar este mensaje, puedes de pronto decir, es muy complicado, pero vivir en la voluntad de Dios es lo que necesitamos para que no nos podamos perder, para que podamos seguir ese rumbo y ese camino que nosotros queremos. Te invito para que oremos, te invito para que allí donde estás cierres tus ojos por un momento y le des gracias al Señor, a tu Salvador, y que le digas, Señor, aquí estoy. Preséntate allí delante de Dios, presenta tu vida o presenta a las personas que estén a tu lado, tu familia, si estás con alguien allí, no sé, papá, mamá, hijos, amigos, con quien esté allí. Yo te invito a que los presentes por un momento delante de Dios y le digas, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos todos juntos, Señor, escuchando tu palabra como nos narrabas ahorita allí en aquella historia cuando llegó la madre de Jesús con los hermanos de Jesús. Pero el Señor dijo, mi familia son aquellos que están aquí sentados escuchando la palabra que yo les estoy dando. Y bueno, ustedes hacen hoy parte de esa familia porque usted está allí sentado hoy escuchando este mensaje y escuchando esta palabra que Dios tiene para su vida. Por eso, dígale, Señor, aquí presento no solamente mi vida, sino la vida de todos los que están aquí a mi lado, Señor, para que tú hagas tu voluntad en medio de cada uno de nosotros, Señor, para aprender a hacerla como en esta noche, Señor, tú nos las has enseñado, bendito Dios. Padre, que esa voluntad de Dios, que nosotros la podamos comprender, que tengamos no solamente la capacidad y la fuerza para comprenderla, sino también la capacidad y la fuerza para vivirla a partir de hoy, Señor. Que tengamos, Señor, esa capacidad, Padre, para vivir esa voluntad de Dios, para estar arrepentidos, Señor, para ser agradecidos, bendito Padre, para vivir en esa santidad, maravilloso Dios, en cada hogar, en cada familia, en cada relación y matrimonio, Señor, para trabajar duro en todo aquello, Señor, que yo tengo por hacer y hacerlo como para el Señor, hacerlo con entusiasmo, con gozo y con esperanza. Y Señor, y que podamos, Señor, sentarnos a escuchar tu palabra en todo momento, Señor. Padre, te damos gracias y bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos la iglesia, Señor, bendecimos familias y hogares y bendecimos esta nación, bendito Padre. Que tu mano poderosa, que no es corta, para bendecir, para proveer, para sanar, Señor, y para obrar, esté allí puesta, Señor,
sobre cada rincón de esta nación, Señor, sobre valles, montañas, ciudades, Señor, veredas, Señor, pueblos, que allí estés tú, Señor, y que tu palabra fluya como un río poderoso en todo momento. Te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, amigos, muchas gracias por estar allí atentos a esta transmisión de hoy. Espero que este haya sido un mensaje que haya edificado grandemente su vida y que le haya dado un buen aliento para seguir trabajando de la mano de Dios. Seguimos orando y esperando que un día estemos nuevamente juntos y que podamos reunirnos como iglesia. Mientras tanto, lo estamos haciendo allí en casa y lo estamos haciendo con fe. Y como siempre les digo, no nos cansemos, no bajemos nuestros brazos, tengámoslos allí siempre en alto y peleemos esa buena batalla de la fe. Iglesia, amigos, que Dios los bendiga.